Hola, ¿cómo les va? Muy buen día para todos. Vamos a comenzar con el teórico de huesos de la cara. En teóricos anteriores habíamos visto que el esqueleto de la cabeza se compone del cráneo, que era la parte que alojaba el encéfalo. Habíamos dicho que el encéfalo era el cerebro, el cerebelo, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, todo eso que está envuelto en las meninges estaba en el cráneo. Y aparte, asociado al cráneo, hay una serie de huesos que forman lo que es la cara. ¿Sí? Habíamos dicho que también se le podía decir neurocráneo y esplagmocráneo o viscerocráneo, y que no era exactamente lo mismo. A mí me gusta más decirle cara, pero está bien de las dos maneras, ¿no? Le vamos a aceptar las dos. Estos huesos de la cara son un montón de huesos realmente muy difíciles, con muchísimos detalles, muchísimos accidentes óseos. Lo que realmente es difícil es ubicarse en el cráneo, saber dónde está cada hueso, con qué se articula, que en última instancia es lo que nosotros les vamos a tomar, los agujeros que forman, las fosas, las paredes, el contenido, pero difícilmente tengan que describir un hueso. Hay huesos que son complicadísimos, que tienen muchísimos accidentes óseos, por ejemplo el palatino, y a nadie le vamos a preguntar, a ver, describa la apófisis orbitaria del palatino. Son detalles que no tienen importancia para ustedes. Por lo menos como vamos a dar la materia nosotros, no le vamos a exigir tantos detalles. Vamos a comenzar entonces recordando un poquito los esquemas que habíamos hecho del cráneo, los huesos que lo formaban, porque esos huesos del cráneo se van a articular con los huesos de la cara y van a formar también una serie de cavidades o regiones comunes al cráneo y a la cara, como está en muchos libros y así es como se lo vamos a dar nosotros, que eso realmente es lo más importante. Así que vamos a hacer unas consideraciones de cada hueso por separado, o sea, todo ese cráneo y cara lo vamos a desarmar y después lo vamos a armar de vuelta. Así entendemos bien cómo están formadas todas estas cavidades. Lo realmente importante, yo les dije, que es del cráneo y de la cara en general. Entender cómo se articulan esos huesos, las cavidades que forman, los agujeros, pero no entrar en el detalle de hueso por hueso. Nosotros se lo damos como para que lo entiendan. Vamos a comenzar haciendo el mismo dibujito del cráneo que habíamos hecho en vista lateral. Entonces habíamos hecho este esquema. ¿Se acuerdan de esto? Si hacemos los huesos, las suturas en verde, tenemos la sutura coronal, acá tenemos la escama del temporal, que era una sutura escamosa, acá teníamos el ala mayor del efenoides, acá teníamos la sutura lamboidea, este era el temporal, este era el parietal, este era el occipital, este era el frontal. Hasta ahí habíamos llegado. Esto que está acá es la cara. Entonces, si ustedes se acuerdan, el frontal tenía acá una apófisis orbitaria externa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Que se articulaba con el malar. Y por dentro tenía una apófisis orbitaria interna que se articulaba con un hueso que forma parte de las paredes de la órbita, que era el unguis, y la escotadura nasal del frontal, que se articulaba con los huesos propios de la nariz y con la apófisis ascendente del maxilar superior. Esto que está acá es el maxilar superior y este que está acá es el malar. ¿Se acuerdan de esto? De la apófisis cigomática del temporal, que terminaba así, cortada bisel a expensas de su borde inferior. ¿Sí? Bien. Y también habíamos mencionado que acá se articulaba con el malar. Este sería el malar. Y este sería el maxilar superior. Entonces fíjense que acá dentro de los huesos de la cara vemos el maxilar superior
el malar, habíamos dicho el unguis, los huesos propios de la nariz, son otros huesos más. Ahora los vamos a considerar. Y por supuesto que acá falta otro hueso, que es el maxilar inferior. Que vamos a considerar también. Entonces, los huesos de la cara los vamos a repartir en huesos de la mandíbula superior y huesos de la mandíbula inferior. Los huesos de la mandíbula superior son varios, que los vamos a empezar a ver ahora uno por uno. Y los huesos de la mandíbula inferior es este único hueso, que es el maxilar inferior, que también se le llama mandíbula, así es como lo van a ver en la nomenclatura internacional. Bueno, vamos a comenzar entonces con el maxilar superior. Y vamos a hacer un esquema visto de frente. Esto es una vista lateral. ¿Qué veríamos de frente? Bien, vamos a hacer las órbitas, la hendidura piriforme, el tabique, las piezas dentarias, el frontal, y vamos a hacer en verde las suturas ahora. ¿Se acuerdan que el frontal se articulaba acá con el malar por esta que era la apófisis orbitaria externa? Acá teníamos la escotadura nasal del frontal, donde se articulaba con los huesos propios de la nariz y con la rama ascendente del maxilar superior. Estos son los maxilares superiores, el de un lado y el del otro lado. Esta es la sutura que los une entre sí. Y acá tenemos otra sutura, que es la que separa el maxilar superior del malar. Estos serían los huesos que vemos en una vista frontal. El frontal, el maxilar superior, el malar, los huesos propios de la nariz, que son esos dos chiquititos que están ahí. Y bueno, nos faltan otros. Algunos se ven en la órbita, las órbitas las dejamos porque después nos vamos a meter en otro teórico aparte. Fíjense esto que yo hice acá. No sé si se acuerdan que el frontal tenía una crestita, que era la cresta lateral, que limitaba esta carilla, que era la carilla lateral del frontal, donde se van a insertar los haces más anteriores del músculo temporal, que es uno de los músculos masticatorios que ya habíamos adelantado que estaban inervados por el nervio trigémino, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con el maxilar superior. El maxilar superior es un hueso que tiene una forma muy compleja. Si uno lo ve y trata de describirlo, se encuentra con un hueso lleno de apófisis para todos lados. Y bueno, lo que se describe es una cara interna y una cara externa y un montón de apófisis que le dan una forma muy especial, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo visto de su cara externa. Entonces vamos a hacer este mismo hueso que está acá, este maxilar superior, aislado, ¿sí? Sería un maxilar superior del lado izquierdo, porque yo esto lo estoy viendo así desde la izquierda, en su cara externa. Entonces, ¿qué tendríamos? Esto mismo. Esto es lo que yo voy a ver en su cara externa. En su cara externa este hueso tiene acá una apófisis que apunta hacia afuera. Es una apófisis muy grande que ocupa la mayor parte del hueso, es hueca y está excavada por el seno maxilar. Estos huesos tienen cavidades neumáticas, que son los senos paranasales, que después lo vamos a ver en el teórico de fosas nasales, que es una de esas cavidades comunes al cráneo y a la cara. Esta apófisis que apunta para acá, para adelante,
tiene tres caras que serían más o menos así. ¿Sí? Una cara superior, que es esta, y que forma gran parte o todo el piso de la órbita. Una cara posterior, que se llama tuberosidad del maxilar superior. Una cara anterior o geniana. Geniana es un término, la región geniana es esto que está acá, lo que está entre el ojo y el labio superior, ¿sí? Eso lo van a ver como región geniana, ¿sí? Tiene los límites, es un concepto de anatomía topográfica, pero lo van a leer porque les van a decir que corresponde a la región geniana, sepan más o menos qué es eso. Y el vértice de esa apófisis está muy regularmente truncado y se articula acá con el hueso malar. Bien, ¿qué tenemos que describir en esta cara externa? Tenemos las eminencias alveolares. ¿Qué son las eminencias alveolares? Los dientes están implantados en cavidades alveolares. Si ven alguno que no estén los dientes, van a ver que estas cavidades que se ven ahí en el maxilar superior corresponden a los alvéolos, ¿sí? Y esos alvéolos son cavidades donde se implantan las raíces de las piezas dentarias. Y si uno lo ve de frente al hueso, vamos a ver que en cada alvéolo hay como una elevación, ¿sí? Esas son las eminencias alveolares. Hay una que es la del canino, ¿sí? Que es la más grande, que se llama eminencia canina. Por dentro está la fosa mirtiforme. Son algunos detalles que no son tan importantes. Lo importante es que uno reconozca bien esta apófisis piramidal. Esa apófisis piramidal ya dijimos que tiene tres caras, ¿sí? La cara anterior, la cara superior, la cara posterior. En la cara anterior, lo único que vamos a encontrar es un orificio, que es el orificio del conducto infraorbitario, por donde pasa el paquete vasculonervioso infraorbitario. Arteria, vena y nervio infraorbitario. Hay una depresión que se puede palpar, se puede ver en el hueso, que es la fosa canina, que no es tan importante que la recuerden, para nada. La cara posterior, que ya les dije que es la tuberosidad del maxilar superior, y corresponde a la pared anterior de una cavidad bastante complicada, que es la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Pared posterior, tuberosidad. Ahí hay unos conductitos que son los conductos dentarios posteriores, que no es necesario que lo recuerden. Y acá, en la cara superior, que constituye el piso de la órbita, tenemos un canal por donde pasan los vasos y nervios infraorbitarios, que se mete en un conducto que sale por acá. ¿Sí? Entonces, cara superior, piso de órbita, conducto y agujero infraorbitarios. Cara posterior, tuberosidad. Cara anterior corresponde a la región geniana y tiene ese orificio infraorbitario. Esto en cuanto a la cara externa, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, pero visto desde adentro. O sea, imagínense que este hueso yo lo doy vuelta y voy a ver la cara interna. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer esto mismo así. ¿Qué voy a ver acá? Voy a ver una apófisis plana, aplanada de arriba abajo, que se llama apófisis palatina y que forma el paladar duro, gran parte del paladar duro, la mayor parte. Esa apófisis es una apófisis aplanada que viene así hacia adentro, ¿sí? Y se junta con la otra apófisis palatina del otro.
Fíjense que acá, si yo hiciera la apófisis palatina acá, sería esto. Y acá la del otro lado. Esas apófisis palatinas van a formar el techo de la cavidad bucal y el piso de las fosas nasales. Imagínense que yo hiciera un corte coronal así y veo un sector del cráneo en corte coronal y yo dibujo este hueso que está acá, el izquierdo. ¿Vería esto? Esto sería la apófisis piramidal. Esto sería el borde alveolar donde están implantados los dientes. Esta la apófisis ascendente, esta, y esta la apófisis palatina, que se va a unir con el del otro lado. Entonces, esto es la fosa nasal y esto es la cavidad bucal. Si yo veo el cráneo desde abajo, esto que está acá es el paladar duro. Estos son las apófisis palatinas de los dos maxilares superiores que se unen entre sí. Esto después lo vamos a ver en los trabajos prácticos. Pero ya les voy adelantando que si uno mira el paladar desde abajo es así. Y acá estarían implantados los dientes, en ese no porque no tiene dientes, tiene los alvéolos. Esto sería la apófisis palatina y esto sería la apófisis palatina del otro lado, que se unen una con la otra y van a formar gran parte del paladar duro. El resto lo forma este otro hueso que está acá, que es la lámina horizontal del palatino. Esto lo vamos a ver también en los trabajos prácticos. Bueno, entonces en la cara interna del hueso yo veo la apófisis palatina que me separa la cara en dos partes. Una inferior, que corresponde a la cavidad bucal, y otra superior, que corresponde a la pared externa de las fosas nasales. Esta apófisis palatina es el piso de la fosa nasal y el techo de la cavidad bucal. Esta apófisis palatina tiene dos caras. Está aplanada de arriba abajo, entonces va a tener una cara superior y una cara inferior. La cara superior, ¿qué es? Es el piso de las fosas nasales y es lisa. La cara inferior es bastante rugosa e irregular y es el techo de la cavidad bucal. Y bueno, la apófisis tiene también tres bordes. Un borde interno que se une con el otro, que está como levantadito, si uno lo viera en un corte así, forma una cresta que al unirse con el otro lado forma la cresta nasal. Un borde externo, que es el que se implanta en el hueso, y un borde posterior que se va a articular con este hueso, que es el palatino. Entonces, apófisis palatina. ¿Qué otra cosa vamos a ver en esa apófisis palatina? Acá vamos a ver un canal que corresponde al agujero incisivo. No sé si vieron en ese paladar que les mostré hoy, este agujerito que se ve acá, lo vamos a ver en los trabajos prácticos con detalle, es el agujero incisivo. Y se forma por un canal que se une con otro canal. Y después hay un conducto en cada uno de los huesos. Este es el agujero incisivo. En la porción que corresponde a la pared externa de las fosas nasales, o la porción superior, hay un orificio que no es otra cosa que la base de esa apófisis piramidal. Yo les dije que la apófisis piramidal era hueca y corresponde al seno maxilar. Esto es la entrada del seno maxilar, que después vamos a ver que está tapado por varios huesos. Pero en principio es un orificio grande. Cuando uno lo ve en este hueso, una fisurita chiquitita acá que ya se la pueden ir olvidando. Acá hay algunas semiceldas que se articulan con las semiceldas del... ¿Se acuerdan que cuando vimos el etmoides, vimos que era así?
las masas laterales, ¿sí?, tenían forma de cubo aplanado lateralmente, con una cara superior que se articulaba con el frontal. Habíamos visto cómo semicelda y semicelda forman una celda, una cara externa que formaba parte de la pared interna de la órbita, era la lámina papirácea o hueso plano del etmoides, una cara interna que formaba parte de la pared externa de la fosa nasal y una cara inferior que también tenía semiceldas. Esas semiceldas se articulan con estas semiceldas y forman celdas etmoido-maxilares. También podemos mencionar acá el trígono palatino, que se articula con la apófisis orbitaria del palatino y que ya se lo pueden olvidar. Unas crestitas acá que son las crestas turbinales superior e inferior, que se articulan con los cornetes medio e inferior, el medio y el inferior. Ojo, porque esto a veces confunde. La cresta turbinal superior se articula con el cornete medio y la inferior con el inferior. De todos modos, esos son detalles que ya se lo pueden olvidar, no son tan importantes. Y acá hay un canalcito que es el canal lagrimal. Otro detalle que podríamos mencionar acá, canal del conducto palatino posterior, ¿sí? Es un canal que se va a aplicar ahí otro hueso que es el palatino y lo va a transformar en un conducto. Bueno, hemos descrito las dos caras. Podemos hablar de bordes también, donde tenemos un borde inferior que corresponde al borde alveolar donde se implantan las piezas dentarias, un borde anterior que corresponde a la escotadura nasal, un borde posterior que corresponde a esta tuberosidad del maxilar superior, que era lo que formaba la cara posterior de la apófisis piramidal, y podemos hablar también de un borde superior. El borde superior se articula principalmente con un hueso que vamos a ver ahora, que es el unguis, y en el borde superior se describe también la apófisis ascendente, que es esta. En la apófisis ascendente tenemos que hablar de dos caras, que ya las hemos mencionado, cara interna y cara externa. En la cara interna teníamos esas dos crestitas turbinales. En la cara interna tenemos esas dos crestitas que ya las habíamos mencionado, las crestas turbinales, y en la cara externa tenemos una cresta acá, que es la cresta lagrimal anterior. Y de la cresta lagrimal anterior para atrás está el canal lagrimal, que se va a completar con otro hueso que viene acá, que es el unguis, ¿sí? ¿Con quién se articula esta apófisis ascendente? Arriba con el frontal, en la escotadura nasal del frontal. Adentro con el hueso propio de la nariz. Y afuera con otro hueso que viene acá, que es el unguis. Entonces acá tenemos frontal, hueso propio y unguis. A veces yo le dije que con esto lo difícil es ubicarse y entender un hueso con quién se relaciona, con quién se articula, cómo se forman las cavidades. Por eso yo esto se lo doy así separado y después lo volvemos a armar todo junto cuando veamos regiones comunes al cráneo y a la cara en el siguiente teórico. Bueno, dejamos el maxilar superior y pasamos a otro hueso que es el palatino. Entonces vamos a borrar un poquito esto.
Y el palatino es un hueso complicadísimo. Para mí es el hueso más complicado de la cara, pero ustedes no tienen que darle mayor importancia a todos los accidentes óseos que tiene. Tiene un montón de apófisis, un montón de canalcitos, de conductos. El hueso palatino tiene forma de L, son dos láminas así, es exactamente esta forma. Una lámina vertical y una lámina horizontal, así. Esta lámina horizontal apunta hacia adentro y esto hacia arriba. Y se une, imagínense que yo tuviese otro hueso así, se une este con este, así. Y esas láminas horizontales era esto. Cuando veíamos el paladar, habíamos dicho que la parte anterior estaba formada por las apófisis palatinas del maxilar superior y la parte posterior estaba formada por la lámina horizontal del palatino. Entonces, el palatino tiene una lámina horizontal y una lámina vertical. Así. La lámina horizontal tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. La cara superior forma parte del piso de las fosas nasales y la cara inferior forma parte del techo de la cavidad bucal. Exactamente las mismas relaciones que presenta la apófisis palatina del maxilar superior. Forma por un lado el piso de las fosas nasales y por otro lado el techo de la cavidad bucal. Fíjense que tiene también cuatro bordes. Un borde anterior que está unido al borde posterior de la apófisis palatina del maxilar superior, que está cortado uno a biselas, que no tiene ninguna importancia. Un borde interno que se articula con el contralateral, un borde externo, que es donde nace la lámina vertical, y un borde posterior que es cóncavo y tiene esta prominencia acá, en este ángulo, que forma la espina nasal posterior. Yo no les había dicho, pero la apófisis palatina del maxilar superior se prolonga acá y forma esta espinita acá, que es la espina nasal anterior, que en realidad la espina nasal anterior se forma con los dos huesos maxilares superiores. Por eso es un accidente óseo que lo tenemos que ver cuando veamos todo junto, ¿sí? ¿Ven? Esto es la espina nasal anterior y esto que está acá es la espina nasal posterior. Yo esto se los muestro así como para que lo entiendan y después en los prácticos lo vamos a ver con detalle. Entonces, eso era la lámina horizontal del palatino. La lámina vertical del palatino tiene también dos caras, una cara interna y una cara externa. La cara interna es parte de la pared externa de las fosas nasales y la cara externa se va a aplicar acá, a la cara interna del hueso maxilar superior. Si yo la tuviese que representar, lo vamos a hacer en verde acá, está acá. Y tapa ese canal. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá había un canal que era el canal del conducto palatino posterior? El conducto palatino posterior se forma cuando se aplica acá la lámina vertical del palatino, lo cierra y se forma un conducto. Y si ustedes miran en el cráneo, van a ver estos agujeritos que están acá. Cuando ustedes estudian esta cara, van a ver que la cara externa de la lámina vertical tiene un montón de porciones que no es necesario que ustedes la sepan con detalle, pero sí es necesario que entiendan el hueso dónde está.
¿Cuáles son esas porciones? Una se va a articular con el maxilar, va a ser la porción maxilar. Otra es la porción pterigoidea. ¿Por qué pterigoidea? Porque acá está la apófisis pterigoides, ¿sí? Acuérdense que acá está el efenoides. Y el efenoides tenía, ¿se acuerdan cuando vimos el efenoides? Este es el cuerpo, este era el ala menor, conducto óptico, ala mayor, hendidura efenoidal, y estas eran las apófisis pterigoides. Esas apófisis pterigoides, que eran cóncavas hacia atrás, con un ala interna y un ala externa, ¿dónde me quedarían? Acá. Fíjense en el cráneo. ¿Ven? Paladar, y estos son las apófisis pterigoides. Se ve perfecto. Entonces, este hueso palatino, cuando la lámina vertical se aplica acá, va a contactar con la cara interna del ala interna de la pterigoides, ¿sí? Con esto. Con la cara interna de este es el ala interna, este es el ala externa, ¿sí? Acá estaría la lámina vertical del palatino. Entonces, cuando ustedes vean esos segmentos, y adelante se va a articular con el maxilar superior, atrás se va a articular con la pterigoides, y en el medio segmento interpterigomaxilar, le podremos llamar, ¿no? Son más, y es bastante más complicado. Hay un montón de accidentes que tiene este hueso, la apófisis maxilar que se mete en esta fisurita que está acá, un montón de detalles que no vamos a considerar. Bien, en esta lámina vertical hay algunas cositas más que tenemos que mencionar. Yo acá les dibujé el hueso como una L, visto o de adelante o de atrás. Imagínense ahora que lo vemos o de adentro o de afuera. Esa lámina vertical la vamos a ver así. Y acá estaría la lámina horizontal, ¿no? Esto es la lámina vertical, que tiene un borde inferior, un borde anterior, un borde posterior y un borde superior, que es el único que vamos a describir en detalle, que tiene dos apófisis. Esta que es la apófisis efenoidal, y es la que está atrás. Y esta que está adelante, que es la apófisis orbitaria, que es una apófisis de una forma muy complicada, tiene forma de pirámide triangular con tres caras. Esto se lo digo a título informativo, como para que si lo leen sepan de qué le estamos hablando, pero no es necesario que lo sepan. Una cara se articula con este trígono palatino, otra con el etmoides. Tiene inclusive una celdita que se articula con otra semicelda, una semicelda sería en realidad, que se articula con una semicelda del etmoides y forman una celda, ¿sí? Y otra cara corresponde al efenoides. Y se la pueden olvidar. Apófisis orbitaria, apófisis efenoidal. Y esto que está acá es la escotadura efenopalatina, por donde pasan los vasos efenopalatinos. Eso es más importante, porque acá se forma el conducto esfenopalatino, por donde pasan los vasos efenopalatinos, que son los principales vasos sanguíneos de las fosas nasales. Entonces, esto sí es más importante que las dos apófisis, ¿sí? Otra cosa que también pueden ver, no es tan importante que lo sepan, es que hay otra apófisis que sale de por acá, que es la apófisis que se mete acá. Vieron que en las apófisis pterigoides yo les dije que hay un ala interna y un ala externa, separadas por esto. Ahí se va a meter la apófisis
piramidal del palatino. ¿Sí? Cuando ustedes ven las apófisis pterigoides, se ven unidas, no se ven separadas, porque ahí en el medio, en esa escotadura, se mete la apófisis piramidal del palatino. Bueno, en resumen, el palatino tiene una lámina horizontal, una lámina vertical. La lámina horizontal forma la parte posterior del techo de la cavidad bucal y la parte posterior del piso de la fosa nasal. Y la lámina vertical se aplica acá y forma parte de la pared externa de las fosas nasales. Y estas apófisis, que eran las únicas que vamos a mencionar, y más importante, esto que está acá, que es la escotadura efenopalatina, por donde pasan los vasos efenopalatinos. Dejamos el palatino y pasamos a otro huesito que es el unguis. El unguis es un hueso plano, es una laminita ósea muy delgada que tiene una cara interna y una cara externa. Si uno lo ve, es como una hoja seca, es muy delgadito, se rompe de nada, es más o menos como la lámina papirácea del etmoides que habíamos visto, ya lo vamos a ver en la pared interna de la órbita, y tiene una forma aproximadamente cuadrangular, con una cara interna y una cara externa. La cara interna se une a las masas laterales del etmoides y es parte de la pared externa de la fosa nasal. Mientras que la cara externa, que es la que vamos a ver formando parte de la pared interna de la órbita, tiene una crestita acá que se llama cresta lagrimal posterior. ¿Se acuerdan que acá en la rama ascendente habíamos visto la cresta lagrimal anterior? Esta es la cresta lagrimal posterior. Y entre la cresta lagrimal anterior y la posterior forman el canal lagrimal. ¿Sí? También acá hay una apófisis que es el amulus lacrimalis, que es, amulus quiere decir gancho. Esta apófisis se articula con el maxilar superior y cierra ese conducto lagrimal. ¿Con quién se articula este hueso? Ya dijimos que en su cara interna se articulaba con la masa lateral del etmoides. En su borde superior se articula con el frontal. ¿Sí? Acá tenemos el unguis, que se articula con la apófisis orbitaria interna del frontal. En su borde anterior, ¿con quién se va a articular? Con la rama ascendente del maxilar superior. En su borde posterior, ¿con quién se va a articular? Con la lámina papirácea. Cuando ustedes vean la pared interna de la órbita, van a ver que está formado por la rama ascendente, si seguimos más atrás, por el unguis, y si seguimos más atrás, por la lámina papirácea. ¿Por qué? Porque el etmoides, ¿se acuerdan que habíamos hecho este esquema varias veces? ¿Sí? Esta parte del etmoides, la cara externa de la masa lateral, ¿qué era? Era la lámina papirácea. Era lo que formaba la pared interna de la órbita. ¿Se acuerdan que habíamos visto el cráneo así? Y yo les dije, si yo agarro así, pongo un dedo en cada órbita y aprieto así, estoy agarrando el etmoides. Justamente estoy agarrando esto. ¿Sí? Entonces, esa lámina papirácea del etmoides forma parte de la pared interna de la órbita, pero por delante se articula con el unguis, con el borde posterior del unguis, que también forma parte de la pared interna de la órbita. Y por último tenemos un borde inferior que se articula con el cornete inferior, que es un hueso independiente. El cornete inferior tiene una apófisis acá,
que es la apófisis lagrimal, que se articula con el borde inferior del unguis. Bien, dejamos el unguis y pasamos al malar. El malar, o hueso cigomático, como lo van a ver en la nomenclatura internacional, es un hueso muy simple. Es este hueso que vemos acá, este hueso que hemos representado acá, y vamos a hacer ahora con más detalle este que es el malar del lado izquierdo, visto desde su cara externa. Entonces, ¿cómo sería esto? Así. Esta es la cara externa del malar, donde prácticamente no hay nada. Hay unas rugosidades para la inserción de los músculos cigomáticos y nada más. Hay un agujerito, el conducto temporomalar, que tiene forma de Y, y se lo pueden ir olvidando porque no tiene ninguna importancia. Y acá vamos a describir dos caras. Esta que es la cara externa y la cara interna que está del otro lado formando parte de la fosa temporal. 4 bordes, 4 ángulos. Cara externa ya dijimos que no hay prácticamente nada, salvo esas rugosidades para la inserción de los músculos cigomáticos, que son músculos de la mímica y que ya pueden ir aprendiendo que todos los músculos de la cara, de la mímica, están inervados por el nervio facial. ¿Se acuerdan que habíamos visto que salía por el agujero estilomastoideo cuando vimos el temporal? Bien. Este es el borde anterosuperior y el borde anterosuperior es el que forma el reborde orbitario ahí. Este es el borde anteroinferior, que es más irregular y se articula con el maxilar superior. Este es el borde posteroinferior, que es romo y rugoso, y se insertan las fibras más anteriores del músculo macetero. Y este es el borde posterosuperior, que forma parte del límite de la fosa temporal. Si ustedes miran el cráneo así de costado, esta fosa es la fosa temporal, que está limitada acá en parte por este borde del malar. Esto ya lo vamos a ver en los prácticos. Podemos hablar también de 4 ángulos. Un ángulo superior, que se va a articular con la apófisis orbitaria externa del frontal. Un ángulo posterior, que se va a articular con la apófisis cigomática del temporal. ¿Se acuerdan que la apófisis cigomática del temporal venía así? Estaba cortada a bisel a expensas de su borde inferior, o sea que el malar va a estar cortado a bisel exactamente al revés, a expensas de su borde postero-superior. Un ángulo inferior, un ángulo anterior, que también se articulan junto con este borde anteroinferior con el maxilar superior. ¿Qué otra cosa tenemos que decir de este hueso? Este borde, el anterosuperior, el que formaba el reborde orbitario, se prolonga internamente con una apófisis aplanada que forma parte de la pared externa de la órbita. Esa apófisis es bastante aplanada y se articula con el ala mayor del efenoides. No sé si se acuerdan, vamos a representar un efenoides visto desde su cara anterior, alas menores, cuerpo, ¿no? Alas menores, conducto óptico, alas mayores, apófisis pterigoides. Esto está visto desde adelante. O sea que vamos a ver la cara exocraneal, principalmente de las alas mayores. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la cara exocraneal de las alas mayores hay una parte orbitaria que forma la pared externa de la órbita?
y otra parte que forma parte de la fosa temporal, ¿sí? Esto y esto. Esas dos partes estaban separadas por una cresta, que ahí es donde se articula esta apófisis del malar. Por lo tanto, ya saben que la pared externa de la órbita va a estar formada por el ala mayor del efenoides y por esta apófisis orbitaria del malar, ¿sí? Fíjense cómo a la vez de que uno va desarmando todo el cráneo y dando hueso por hueso, de alguna manera también lo va armando y va integrando todo esto en las cavidades que forman todos estos huesos. Después, cuando demos otro teórico, lo vamos a volver a reforzar, así que no se vuelvan locos si esto no lo entienden ahora, porque no es tan fácil de entender, ¿sí? A veces cuando uno lo empieza a leer, empieza a relacionar, lo ven los trabajos prácticos, ahí después ya lo van a entender. No se preocupen ni se vuelvan locos si no lo entienden bien, porque esto lo vamos a volver a ver en los prácticos, vamos a volver a agarrar los huesos separados, vamos a volver a agarrar el cráneo entero hasta que lo entiendan. Dejamos el malar. Seguimos con los huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz son dos huesitos alargados, unidos uno con el otro, con una sutura armónica. ¿Se acuerdan eso? Era una... ¿Qué era la sutura armónica? ¿Se acuerdan que habíamos visto las diartrosis con mucho detalle y la sinartrosis, que no le habíamos dado mucha bolilla, porque realmente no es tan importante? Pero habíamos dicho que teníamos sutura dentada, cuando tiene esos dientecitos que veíamos en la mayor parte de los huesos del cráneo, sutura escamosa, que era el ejemplo típico que lo habíamos visto, que era entre la escama del temporal y el parietal, sutura armónica cuando eran superficies planas, rectas, que no tenían esos dientecitos, este era el ejemplo típico, y esquindelesis, que ahora la vamos a volver a recordar, porque tenemos que ver el Vomer también. Entonces los huesos propios son dos huesitos alargados, así, este es uno y este es otro, que están acá. Sería este y este. ¿Con qué se articulan esos huesos? Tienen un borde interno que se articula con el contralateral, un borde externo que se va a articular con la apófisis ascendente del maxilar superior, un borde superior que se va a articular con la escotadura nasal del frontal y un borde inferior que es libre y limita el orificio anterior de las fosas nasales o hendidura piriforme. Bien, y también podemos hablar de dos caras. Una cara anterior que es convexa transversalmente, si uno le pasa la mano así, es convexa, y en este sentido es cóncava arriba y convexa abajo, no tiene importancia que lo recuerden. Y con respecto a la cara posterior de estos huesos, se va a apoyar en la espina nasal del frontal. ¿Se acuerdan que el frontal tenía una espinita acá, que la habíamos visto en los trabajos prácticos? En la espina nasal del frontal se apoyan esos huesos propios. Y más abajo son libres. Bien, dejamos los huesos propios de la nariz y pasamos al Vomer. El Vomer es un hueso, es el único de estos huesos de la mandíbula superior que es impar, porque todo el resto son pares, que tiene forma de una lámina ósea bien aplanada transversalmente. Si uno lo mira de frente, va a tener esta forma. ¿Se acuerdan? Y se iba a articular con el cuerpo del efenoides por una articulación donde había un canal y una ranura. ¿Sí? Esto era una esquindelesis. Inclusive hay un conducto vomeriano medio acá, o efenovomeriano en realidad,
y uno lateral que se forma por otros accidentes óseos que no es para nada importante. El vómer es el hueso que forma la parte posterior del tabique nasal. El vómer lo van a ver, si ven así, esto que ven acá son los orificios posteriores de las fosas nasales, que se llaman coanas, y están limitados ahí por el vómer. Fíjense que este es el cuerpo del efenoides. Si voy más para atrás, la apófisis basilar, adelante cuerpo del efenoides. En la cara inferior del cuerpo se articula el vómer. O sea que el vómer tiene dos caras laterales que forman parte del tabique nasal y cuatro bordes que ahora lo vamos a considerar. Que ya lo consideramos, ya habíamos hecho un esquema del tabique. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando vimos etmoides que la lámina perpendicular del etmoides tenía forma pentagonal, así? Esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Esto sería la lámina perpendicular del etmoides. Podríamos hacer acá arriba el resto de la lámina vertical, que era la apófisis cristagali. Acá estaría la lámina horizontal, ¿sí? Acá viene el frontal, que formaba acá el agujero ciego, ¿se acuerdan? Y acá viene la espina nasal del frontal. Acá se van a articular esos huesitos propios de la nariz que dijimos. ¿Qué había atrás del etmoides? El cuerpo del efenoides, acá. ¿Se acuerdan que el cuerpo del efenoides en su cara anterior tenía en el medio una crestita que se articulaba con la lámina perpendicular? Y bueno, para completar este esquema me falta acá el vómer. Y me falta acá el cartílago cuadrangular. ¿Sí? Este es el cartílago del tabique. Esta es la lámina perpendicular del etmoides y este es el vómer. Estas son las tres partes del tabique nasal que separa la fosa nasal izquierda de la derecha. Sería la pared interna de la fosa nasal. Fíjense que el vómer tiene un borde antero superior que se articula con la lámina perpendicular y con el cartílago. Un borde inferior que se va a articular ¿con quién? Con la arista nasal, con la cresta nasal que formaban las dos apófisis palatinas del maxilar superior cuando se juntaban, que era el piso de la fosa nasal. Y este borde posterior, que no es otra cosa que esto que vemos acá, es lo que separa las dos coanas. Y un borde superior que era el que se unía mediante esa esquindelesis con el efenoides. Hay una serie de detallecitos, de canales, de los nervios, no importa. Esto es más que suficiente que sepan de vómer. Lo importante en realidad es esto, que sepan cómo está formado el tabique, no el vómer en sí. Nos queda un hueso para completar los huesos de la mandíbula superior, que es el cornete inferior. Habíamos dicho que los cornetes eran huesos que el superior y el medio eran parte del etmoides. Este es un hueso independiente. Si uno mira el orificio anterior de las fosas nasales, en algunos preparados se ven los cornetes. Acá vamos a hacer los tres, pero en realidad el superior es muy difícil que se vea. Sí se ve en un corte sagital, que ya lo vamos a ver en los prácticos. Pero así lo van a llegar a ver el inferior y el medio, ¿sí?
Estos huesos están implantados en la pared externa de la fosa nasal. El cornete inferior es un hueso independiente que tiene dos caras, una cara interna y una cara externa. La cara interna, ¿hacia dónde da? Hacia la fosa nasal. La cara externa es la que limita el meato inferior. ¿Sí? Acuérdense que en el meato inferior desembocaba el conducto lacrimonasal. Dos caras, no tiene nada importante ninguna de las dos caras. Dos extremidades, tampoco. Dos bordes, donde hay un borde inferior que es libre y un borde superior que tiene unas cuantas cositas, que no es tampoco tan importante que lo sepan, pero yo, para que más o menos integren todo esto, yo se los voy a mencionar. Acá adelante hay una apófisis que se va a articular con un hueso que es parte de la pared externa de la fosa nasal, que era el unguis, ¿sí? Es la apófisis lagrimal. Acá hay otra apófisis que, si yo esto lo veo de su cara externa, la voy a ver así, ¿sí? Es una apófisis aplanada que se articula y contribuye a cerrar ese enorme orificio que vimos del seno maxilar, que hay una serie de huesos que lo tapan y queda finalmente reducido en un agujerito chiquito. Bueno, esto es uno de los huesos que lo tapan, la apófisis maxilar del cornete inferior. Y otra apófisis que está acá, que es la apófisis etmoidal, que se articula con la apófisis unciforme que no la habíamos mencionado, creo, no es tan importante, se ve en los prácticos, después yo se las muestro, pero no es tan importante. Lo importante es que sepan que este cornete se implanta en la pared externa de las fosas nasales y limita el meato inferior donde iba a desembocar el conducto lacrimonasal. Eso lo vamos a ver bien en los prácticos. Inclusive estas otras dos partes, acá adelante y acá atrás, también se articulan con la pared externa de la fosa nasal. ¿Se acuerdan que cuando yo les dibujé el maxilar superior habíamos hecho unas crestas turbinales superior e inferior? Acá se articulaba en la cresta turbinal inferior. Inclusive en el palatino, en la cara interna de la lámina vertical, también había unas crestitas que no les dimos bolilla porque si no se hace interminable esto, donde se articula este sector del cornete. Bueno, dejamos todos estos huesos y pasamos al maxilar inferior. El maxilar inferior, o la mandíbula, es el único hueso de la mandíbula inferior. Este hueso, vamos a dibujarlo visto desde su cara externa. Sería más o menos así, donde reconocemos un cuerpo y una rama ascendente. Si yo esto lo veo de frente, sería así. Entonces, en el cuerpo vamos a reconocer una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior del cuerpo tenemos la sínfisis mentoniana, que es un vestigio de la unión durante la ontogenia de las dos partes de este hueso. Si ustedes tienen oportunidad de ver la mandíbula de un perro, de un caballo, de muchos animales, son dos huesos completamente separados, unidos por tejido fibroso. Se ve la articulación perfecto. En el caso nuestro, están completamente unidos y esto es el vestigio que queda de unión, la sínfisis mentoniana.
De la sínfisis mentoniana parte una línea, que es la línea oblicua externa. Tenemos un agujero que es el agujero mentoniano, donde pasa el paquete vasculonervioso mentoniano. Y en la cara externa no mucho más. Hay un montón de accidentes óseos donde se insertan músculos, fositas, pero nos vamos a quedar con esto. En la cara interna del cuerpo, ¿qué tenemos? La cara interna la vamos a representar así. Imagínense que yo este hueso lo corto al medio, ¿sí? Lo serrucho al medio por acá, por la sínfisis. Entonces estaría viendo esto. En la cara interna del cuerpo tenemos, acá estaría la sínfisis, ¿no? La superficie que lo une con el otro hueso. Acá hay 4 prominencias que a veces están todas fundidas en una sola, que son las apófisis geni superiores e inferiores, donde se insertan varios músculos que ya vamos a ver. De ahí sale una línea que es la línea miloioidea, donde se inserta el músculo miloioideo, que es el músculo que forma el piso de la boca. Hay varios músculos en el piso de la boca, pero este es el más importante, el que se inserta acá, el músculo miloioideo. Ahí está la fosita sublingual, que aloja la glándula sublingual. Y abajo de esta línea está la fosita submaxilar, que aloja la glándula submaxilar. Por lo tanto, la glándula sublingual va a estar arriba del miloioideo y la glándula submaxilar va a estar abajo del miloioideo. Bien. ¿Qué más tenemos en el cuerpo? Un borde superior o alveolar, donde se van a implantar las piezas dentarias, y un borde inferior que es bastante obtuso, rugoso, y cerca del extremo anterior, en ese borde inferior, se describe la fosita digástrica, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico, que es otro de los músculos que forma parte del piso de la boca. Vamos a la rama ascendente. En la rama ascendente tenemos que describir también 2 caras, una interna y una externa. En la cara interna, ya que estamos en la cara interna del cuerpo, seguimos con la cara interna de la rama ascendente. Hay un agujero muy evidente, que lo vamos a ver muy bien acá, que es el agujero dentario inferior, ¿sí? Ese agujero dentario inferior da paso al paquete vasculonervioso dentario inferior, al nervio dentario inferior y a los vasos dentarios inferiores. Vamos a ver que también hay una espinita ahí, que es la espina de Spix, que se ve y se toca fácilmente, no es tan importante. Y en esta cara se va a insertar principalmente el músculo pterigoideo interno. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando vimos el efenoides que en la fosa pterigoidea se insertaba el músculo pterigoideo interno? Esa es la inserción en el efenoides. La otra inserción es acá, en la cara interna de la rama ascendente. En la cara externa de la rama ascendente se va a insertar principalmente el macetero. Y en la rama ascendente tenemos también que describir un borde posterior, un borde inferior, que cuando se unen forman el ángulo de la mandíbula o gonion, que es lo que uno se toca acá. Y en el borde superior, la apófisis coronoides, donde se inserta el músculo temporal, que es un músculo masticatorio, y si es un músculo masticatorio, al igual que el macetero y pterigoideo interno, está inervado por el trigémino. ¿Por cuál rama del trigémino? Por el maxilar inferior, que es el único que tiene un componente motor. Las otras ramas del trigémino son solamente sensitivas.
¿Y por dónde salía el maxilar inferior? Por el agujero oval del ala mayor del efenoides. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Esta escotadura sigmoidea, por donde pasan vasos y nervios que van a unir dos regiones, la región maceterina con la región cigomática. Y esto que es el cóndilo del maxilar inferior o de la mandíbula. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el temporal de la cavidad glenoidea, que estaba separada por la cisura de Glaser en una parte anterior y una parte posterior? En esa cavidad glenoidea se va a articular este cóndilo, ¿sí? Una articulación bastante complicada, que tiene mucha importancia porque tiene mucha patología, que es la articulación temporomaxilar. Que si es un cóndilo, va a ser una condilia, ¿sí? Vamos a ver que después eso se complica porque también había un cóndilo en el temporal, ¿sí? Eso va a ser tema de otra clase. Bueno, con esto terminamos los huesos de la cara. Vamos a verlos en el trabajo práctico. Y nos queda un teórico más, donde vamos a ver las cavidades comunes al cráneo y a la cara. O sea, todos estos huesos que los vimos así desarmados, vamos a armar de nuevo todo eso, vamos a relacionar todos estos huesos nuevamente y van a ver que les va a resultar bastante más fácil. Así que traten de estudiar esto, lleven la materia al día, no se atrasen porque este módulo es un poco más complicado que el de miembros. Son bastante más cosas, aparecen bastante más vísceras de los órganos del aparato respiratorio, del aparato digestivo, glándulas, ya se va complicando un poquito más. Bueno, nos vemos en el siguiente teórico sobre regiones comunes al cráneo y a la cara y que vamos a hablar también del cráneo en general. Adiós, buenas tardes.